le estaba Gracias. pidiendo algo a mi hijo, pero está bien, gracias. Ah, Ahora voy a orar, Lucas. Oremos. dale. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día sábado que nos regalas para poder estar en comunión contigo. Te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos durante esta semana. Te damos gracias porque nos has sostenido a pesar de las pruebas, las dificultades de la vida, porque hemos podido escuchar que todos hemos pasado momentos difíciles, unos más que otros, pero tú has estado siempre allí para sostenernos, para darnos fuerza, para darnos el ánimo de Cristo, para que podamos seguir firmes adelante en esta lucha, en esta carrera que estamos recorriendo en esta vida. Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas a cada uno, que escuches los pedidos que hemos hecho en esta mañana, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasándolo mal, Señor, y que obres en cada uno de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te damos gracias, Señor, por la preciosa vida de tu hijo Benjamín, que también nos ha dejado, pero que, como dice tu palabra, sus obras quedan aquí con nosotros, Señor, y sabemos que son muchas, y sabemos que tú has actuado en su vida misericordiosamente. Te agradecemos, Señor, porque estamos seguros que pronto volveremos a encontrarnos con Él, con su hermosa familia, Señor, que ha formado en esta tierra, y te damos gracias, Señor, por las bendiciones que ha recibido durante esta vida, Señor, y sabemos que tú tienes preparado un lugar para Él también en tu reino. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia estará con cada uno de nosotros ahora en esta hora al estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, para poder escuchar tu palabra, para poder atesorarla y para comprender aquello que todavía no comprendemos, Señor. Que tú, con tu Santo Espíritu, nos asistas para que podamos, Señor, ser asistidos por tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo, no porque Amén. haya mérito en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Cristina. Gracias por compartir esta oración. A pesar de tu estado eh, apachuchado, me olvidé, perdón, pero muchas gracias, doblemente gracias. Chicos, vamos a pasar a iniciar, entonces ya me estaba olvidando del inicio formal de nuestra escuela sabática. Vamos a compartir entonces esta imagen que bien ha compartido Joel con nosotros esta semana, Joel y Clarita. Ahí estamos. Bueno, acá hablando de este trimestre del descanso, ¿no? ¿Cuánto nos descansan las imágenes y los lugares hermosos y maravillosos que hay? En este caso estamos viendo el Cerro Tres Botellas, que se encuentra al sur de la Argentina, en la provincia de Chubut, cerca de la localidad de Comodoro Rivadavia. Y con con esta imagen damos entonces la introducción a este sábado 4 de septiembre ya, 4 de septiembre, la lección número 10. Luego de esta lección nos quedan 3 lecciones más nada más y terminamos nuestro trimestre. Impresionante cómo ha pasado el tiempo. Siguiendo, podríamos decir, la parte 2 de la semana pasada, encontramos con este título El descanso sabático. El versículo de memoria, como decía Patricia hace un ratito, no sé si lo sabrá ella, si lo habrá aprendido, Levítico, el capítulo 2, el versículo 3, dice lo siguiente: 6 días trabajarás, se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Repito el versículo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo,
santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Cuando lo estaba leyendo, evidentemente se me cruzó el versículo que todos conocemos de memoria, que es el cuarto mandamiento, ¿no? Es el mismo texto, pero con otro orden y con otro énfasis también. Bueno, tenemos estos 5 minutos para que los que quieran compartir de su experiencia de la semana puedan hacerlo. 10 minutos. Como resumen. Perdón por haberme extendido en este momento. Denis, te escuchamos. Cortito, si pueden hablar otros también. Realmente motivo de gratitud a Dios, de acordarnos del autor de nuestra vida, ¿no? De Él, de Dios como creador. Éxodo 20:10, que nos dice, acuérdate. Y también en Deuteronomio vuelve Moisés a decirnos que Dios, a través de Moisés, que nos acordemos de que hemos sido esclavos de la injusticia, de la maldad, del pecado, ¿no? Y luego en Cristo Jesús, luego somos libres y entonces también el sábado como una institución, la primera institución, digamos, simbólica, porque esto no tiene que ver con cosas materiales, sino con el tiempo, ¿no? Institución simbólica que nos proyecta hacia la eternidad, hacia el encuentro con Jesús y luego la vida eterna. Eso me impresionó bastante de la lección. Gracias. Es verdad, muchas gracias. ¿Quién más? Gracias por la síntesis, Denis. Impactante lo tuyo. Muy bien. Cris. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es que el versículo parece repetirse, sin embargo tiene otra connotación, ¿no es cierto? Porque en el cuarto mandamiento nos habla de la creación, y acá nos habla de la liberación en Levítico, porque ahí está recordando cuando el pueblo de Israel es liberado por Dios. Y también nosotros somos liberados en algún punto del pecado, ¿no es cierto? Y además también nos dice que es santa convocación y finaliza diciendo, donde quiera que habitéis. Y esto a mí, yo el sábado pasado no estuve presente acá en el Zoom, y quiero decirle que los extrañé mucho, y también me sentí muy feliz porque pude ir a la iglesia. Y entonces tuve como sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado me sentí muy feliz de estar en la iglesia, la pasé realmente muy lindo, después me invitaron amigos a comer, así que pasé un sábado hermoso, un sábado que fue un deleite. Yo después los escuché a ustedes por YouTube, y todo lo que dijeron realmente yo sentí que lo había vivido así como manifestaban acá en el grupo, que se debe vivir un día sábado, ¿no es cierto? La escuchaba mucho a Saidi, como su tío lo llevaba a ver las cosas hermosas y ella se sentía tan feliz, y yo realmente sentí que ese sábado había sido un día realmente de mucho gozo, que lo había disfrutado mucho, pero también tenía como una nostalgia de no haber podido estar acá en este grupo. Erwin, quiero decirte que no sé qué va a pasar conmigo cuando tengamos que volver a nuestra iglesia de nuevo, porque realmente a veces después escuché que Justi decía, bueno, los dejo porque ahora me voy a la iglesia. Digo, qué bueno que Justi puede estar en los dos lados, por el tema de los horarios, ¿no? Así que el goce es doble para ella. Y bueno, creo que ella además nos compartió en el desayuno con su familia. Exacto, exacto. Y bueno, y después realmente estudiando la lección en la semana, encontré uno de los días que decía que verdaderamente el lugar en donde estemos, Dios lo hace santo porque su presencia está allí. Así que entendí que este lugar también es un lugar santo, ¿no es cierto? Aunque no estemos en la iglesia, la palabra de Dios, claro, la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí yo estaré con ustedes, ¿no es cierto? Así que entendí que este también es un encuentro con Dios, y que Dios nos busca
Claro, un lugar santo, un lugar apartado por Dios, ¿no es cierto? O para Y Dios. para Dios. Y para Dios. Así que me siento muy feliz de poder estar acá, aunque no podamos ir a la iglesia, porque sé que también la presencia de Dios está con nosotros. Así que, bueno, eso un poquito es lo que me Gracias. pasó en lo personal con esta lección, ¿no es cierto? Y Exacto. bueno, y para ir Exacto. pensando, Erwin, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer de aquí en más? También, No, también encontré... lo vengo pensando hace rato. Claro, también encontré a Clarita y a Joel, que hoy no están, seguramente deben estar en la iglesia. Así que bueno, Seguramente les habrá tocado. claro, Sí. a Joel veces, tiene responsabilidades bastante sí, a importantes. veces vemos que nuestro grupo está un poco reducido y no es que no estén, sino que también no sabemos cómo dividirnos, ¿no es cierto? Así que bueno, para ir pensando. Exactamente. Bueno, nada más. Sí, sí. Erwin. Gracias, Cris, por esta experiencia, porque es la lección vivida. La lección, a mí me gracias. pasó en mi vida personal, claro. Vivida en tu vida personal. Muchas gracias. María Justa. Y bueno, a mí también me pasó más o menos lo mismo, porque yo no estuve la semana pasada, porque me fui a la iglesia. Mi hija me llevó a la iglesia del centro. La suerte que yo tengo que cuando no me llevo a la iglesia del centro, yo cruzo una placita y tengo la iglesia enseguida pegada. Así que de 9 a 10 dan un culto y después vengo apurada con ustedes, ¿no es cierto?, para poder... para poder compartir. Qué lindo. Pero qué cuando lindo. me lleva mi hija, me dicen, no, vas a pasar conmigo, dice, todo el día porque yo nunca te veo a vos. Bueno, entonces, viste, como que me tengo que amansar. La importancia de compartir la familia. Ahora al final vamos a hablar de las actividades del sábado. Gracias, María Justa, Bueno, también por no, espera un la chiquitito que quiero decir experiencia. una cosa. Ah, sí, perdón. Claro, Dale. no puedo dejar de hablar de eso. A mí lo que me impactó, aparte del versículo, ¿no es cierto?, que Dios te ordena tus días, dice, 6 días trabajarás, mas el 7º día será reposo santo, con vocación, dice, con santa vocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo y de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y en otra parte dice, perpetuamente. Una cosa perpetua no se puede cambiar. Y a veces he escuchado gente que dice que el sábado se guardó, después dice que los pentecostales, después que los evangelistas, después que esto, otro, qué sé yo. Pero lo que pasa que él dice que desde el principio, dice, la institución del sábado que tiene, bueno, en Patriarca y Profeta estoy leyendo, en la página 348, 349. La institución del sábado, que tiene su origen en el Edén, no quiere decir que después en el Edén tuvo su origen, es tan antigua como el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas desde la creación en adelante. Durante su servidumbre en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Porque dice que si nosotros todos hubiéramos guardado el sábado, hubiera sido de la tierra completamente diferente. ¿Cuánto más nos estarán observando los ángeles del cielo? ¿No es cierto que nosotros nos desviamos? Cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del 4.º mandamiento fueron, acuérdate de santificar el sábado. Lo cual demuestra que el sábado no se instituyó, entonces se señala su origen, haciéndolo remontar en la creación. Y después te habla, ¿no es cierto?, del diablo. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del decálogo, con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios. El Padre de todos se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia de los padres. Él desprecia la autoridad de los padres, lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la autoridad del 5.º mandamiento. Y yo me acordaba, cuando yo iba a la iglesia, cuando recién pude pisar la iglesia, que me bauticé, ¿no es cierto?, y fui con mi familia, lo mejor que yo pasaba, la fiesta más grande, era cuando yo tenía la Santa Cena. Cuando teníamos la Santa Cena era una hermosura, porque después de la Santa Cena venía el rito de la humildad.
Y a mí al principio me hizo llorar cuando una hermana me lavaba los pies a mí y yo tenía que lavarle los pies a ella. Entonces fue una cosa tan grande que nunca me lo puedo dejar de olvidar, ese rito Que de generalmente son los ese sábados. y esa música que se cantaba. Gracias, María Justa. Gracias por tu experiencia también, por haber compartido. ¿Alguna palabrita más? Saidi, dale, claro que sí. Solo porque no comentó nadie, ya, un minuto. Me gustó mucho el enfoque de Like, de cómo hacía esa analogía de la niña que fue a pasar vacaciones, pero que tenía que seguir una aplicación, y que la aplicación le decía, no puedes caminar más de 1000 pasos, no puedes leer más de 5 páginas del libro, no puedes nadar más de 10 minutos porque te cansas, estás trabajando, tienes que guardar reposo. El hecho de que aprendamos o que revisemos cómo guardamos el sábado para que no caigamos en lo que cayeron los israelitas de hacer una carga el día sábado por llenarlo de reglas, y de recordar que lo que Dios quiere es que nosotros descansemos, pero que no sea simplemente un día como que de ocio, sino que estemos dispuestos a servir a los demás y a ayudar a quien lo necesita. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un minuto. Muy bien, ¿eh? Esa capacidad de síntesis. ¿Alguien más? Yo, Erwin. Justi, Erwin. dale, Elida, sí. Sí, no, yo quería mostrarte acá en Deuteronomios el capítulo 5, ¿no es cierto? Y empieza el versículo 12, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Después en el día 14 el dice, versículo acuérdate 14. que soy tu siervo. Lo dice unas cuantas veces que tenemos que guardar el día de reposo, acordarnos para guardar el día de reposo. Acordarnos, exactamente. Ajá. Bien. Justi, gracias, Elida. Cuatro cositas. El sábado es, Dale. y lo escribí para hacerlo corto, el sábado es santo porque está la presencia de Dios. El sábado es la señal porque es el vínculo que Dios nos creó y dice que Él lo hizo para la relación entre Dios y nosotros, el vínculo entre Dios y nosotros. El sábado también es momento de celebración y es el que nos da la energía, ¿no? La semana pasada vimos el ritmo. 6 días trabajas, un día descansas, 6 días trabajas, un día descansas. Es decir, 6 días nos cansamos y el día sábado descansamos, ¿ya? Pero tenemos que tener mucho cuidado de no hacer del sábado, darle al sábado más importancia que al Señor del sábado. Entonces, los 2 últimos puntos me gustaron muchísimo. El sábado es un día de celebración, pero no lo santifiquemos al día, sino al hacedor del sábado. Exactamente. No adoremos al día, no adoremos sino al día, sino al hacedor del día. El sábado es santo. Ok. Es una. Muy bien, gracias, gracias. ¿Un hito más? Un hito más. Un hito más. Patricia. Pati, que hace rato que no la veíamos. Eso te pasa por faltar tanto. Sí, quieren que hable hoy día mucho. Yo soy de hablar poco. Dale. Bueno, gracias. A mí me preocupa un poquito mientras he estudiado esto y el sábado pasado, y bueno, estos sábados hemos estado hablando del sábado, que realmente, ¿quién guarda el sábado como debe ser, no? Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que es, a ver, lo principal es, yo digo, seguir el ejemplo de Jesús, a la manera como Jesús lo guardó. Y sabemos que los judíos tenían ciertos fanatismos, ¿no? Los fariseos, sobre todo. Y Jesús hacía obras de bien, como dijo Saidi hace un rato, que es lo principal en el día sábado. Y bueno, creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine
cómo debemos realmente guardarlo de acuerdo Ujú. a la voluntad de Dios para honrarlo y glorificarlo, que es lo principal. Como dijimos, Él es el dueño del sábado. Exacto. Entonces, Así es. para no caer en ciertos fanatismos que a veces también es un mal testimonio para los demás. Y a su vez, no, perdón, estoy un poquito mal con la garganta. No te Estoy preocupada preocupes. porque estoy próxima a viajar y espero componer. Y a su vez no caer en mucho liberalismo de quebrantar el sábado, que también es otro mal testimonio. Ujú. Entonces, Muy bien. bueno, mi preocupación principal es llegar a ese equilibrio, Equilibrio justo, exactamente. ¿sí? Donde Exactamente. que Dios nos pide, porque aquí el versículo dice bien claro, y más estricto es todavía el de Isaías 58:13, ¿no? No retraer ni un pie. Y acá dice pues que nadie, ningún trabajo hacer y que nadie que esté en nuestra casa y todo eso, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ujú. creo que Bueno. tenemos que orar mucho porque además que ya está pronto la venida de Jesús y Ujú, prepararnos, yo creo lo principal es amar el día sábado porque en el cielo lo vamos a guardar, tener ese deleite, ese gozo ujú. que vamos. Exacto. Gracias. Bueno, casi todos hemos participado. Sí, Elida. Sí, porque iba a decir que los judíos, por ejemplo, tenían muchísimos mandamientos que se habían puesto ellos, ¿no es cierto? Y tenían Ahora lo uno vamos que a dijo ver. el pastor Bullón, que en su estudio caminaban 1000 metros y 1000 pasos. Los 1000 No pasos los podían. iban contando. Y si Ujú, no alcanzaban a llegar a su casa y entraba el sol, se clavaban ahí nomás con los 1000 pasos y tenían que quedar parados ahí, o capaz se sentaban, ¿no es cierto? Pero no caminaban para un paso arreglar. más, que era Ujú, 101 pasos, 1001 ujú, pasos, y ya era un pecado. ujú. Nosotros sabemos que no es así, ¿no Este, es cierto? ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, que era lo que estaba diciendo Patti recién, acerca Claro, de la exigencia, la sobreexigencia, que finalmente Jesús terminó diciendo, porque el sábado es por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por acompañar, por participar, por el resumen. Me quedo con el versículo de la lección, quiero rescatar, yo estaba esperando que nadie lo diga, que nadie lo diga. Pensé que alguien lo iba a utilizar, porque hay una palabra escondidita ahí donde, que me gustaría rescatarla, simplemente. 6 días trabajarás, mas al séptimo día será de reposo, De santa santa convocación. convocación. Ya. Ajá, esa palabra de convocación. ¿Y qué es convocación? De reunión. ¿Y qué es convocación? ¿Cuándo somos convocados o cómo convocamos? ¿Qué es convocar? Y en realidad la convocación, ¿qué sería? Una invitación a acudir, a ir, a llegar, o sea, somos llamados a. Y en este caso, me gusta esta santa convocación que tenemos de convocarnos precisamente, por ejemplo, aquí en nuestro grupo de escuela sabática. Esta convocación, somos llamados a estar, llamados a participar, somos convocados, o sea, somos invitados, en este caso, por Dios. Esta santa invitación, esta santa convocación. Y me gustó sentir esa esencia de la invitación, ¿no? De la convocación. Me llamó la atención luego, ahí en el día sábado, en el primer día de la lección, y me gustaría leer ese párrafo como para estrujar un poquito de nuestras neuronas en este planteo. Los que tienen el folleto de la escuela sabática y quieran seguirme, pueden hacerlo. Y que dice lo siguiente: escuchamos todo tipo de argumentos en contra de guardar el sábado, ¿sí o no? Escuchamos de todo, desde que Jesús cambió el sábado al domingo, o que Jesús abolió, o sea, destruyó, tiró por tierra el sábado, o que Pablo lo hizo,
o que los apóstoles reemplazaron el sábado por el domingo en honor a la resurrección. Una excusa muy tentadora, ¿no es cierto? Pero que algunos lo utilizan para ese cambio en honor a la resurrección, entre otras cosas. En los últimos años, algunos de los argumentos se han vuelto más sofisticados. Por ejemplo, estos afirman que Jesús es nuestro descanso sabático. O sea, si lo tenemos a Jesús en nuestros corazones, ya está, estamos descansando sabáticamente. Nuestro descanso sabático, y por lo tanto no necesitamos santificar el sábado en ningún otro día, ni el sábado ni ningún otro día. Y por supuesto, siempre existe el argumento, por extraño que sea, de que al descansar el séptimo día, de alguna manera buscamos ganar el cielo. O sea, estamos siendo legalistas y por guardarlo estamos queriendo comprar la entrada al cielo. Entonces, ¿cuál sería el contramandato? No quieras ganarte el cielo guardando el sábado. El cielo ya lo tenés ganado, no hace falta. No caigas en la trampa de querer comprar el cielo guardando el sábado. Ese sería el planteamiento del día sábado, de la lectura del folleto del día sábado, coincidente con el día sábado. Claro, Mis preguntas son, Erwin, ¿por qué tanto interés? Hago estas preguntitas y doy lugar. ¿Por qué tanto interés y tanto ruido en torno del sábado? ¿Ustedes se preguntaron esto? ¿Por qué tanto énfasis en torno del sábado y en torno de dar vuelta al sábado? ¿Por qué tanto interés? La otra pregunta, ¿cuál es el beneficio de esos que quieren retorcer el concepto original, el concepto divino? ¿Cuál es el beneficio que logran de ir en contra de la corriente? Porque esto es muy claro, el mandamiento es muy claro, y ya vamos a descubrir algunas cosas que lo aclaran todavía mucho más. ¿Cuál es el beneficio de ir en contracorriente? Y en todo caso, ¿quién está detrás de todo esto? Porque esto no es una sola persona que trata de ir en contra del sábado, sino que el mundo entero está dominado por una tendencia a ir en contra. Y a mí me hace mucho ruido esto, porque hay como un énfasis especial. Si nosotros lo miramos con distancia, con cierta perspectiva, vemos que esto no solamente me pasa a mí en mi barrio, en mi lugar donde vivo, en mi trabajo o en mi país, sino que es algo universal. Hay algo que está yendo en contra de la corriente de manera universal, me refiero al mundo, ¿no? De manera mundial, para ser más específico. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el énfasis? ¿Quién quiere hacer que este sábado sea desvirtuado? María Justa. bueno, yo te había leído, acá estaba la respuesta, pero te digo, Dale. que la enemistad que desde el principio de la fundación del mundo tuvo Satanás contra la ley de Dios. Ahí está. Acá dice, la enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del decálogo, con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios, el Padre de todo. Se relaciona estrechamente al principio del amor y la obediencia a los padres, dice. Al Padre, ¿no es cierto?, a nuestro Dios. Él dejó esa ley perpetuamente, como yo dije al principio. Es la ley de amor, es para beneficio nuestro, para que nosotros estemos en contacto con Él todo el día, que no nos desviemos ni en la parte mental ni en la parte psíquica, ¿no es cierto?, nuestro. Emocional. Tanto también es para todas las personas, para todas las Ahora etnias. lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ahí vamos. Muy bien. Denis. Yo también me pregunto por qué, digamos, se insiste de que en memoria de la resurrección se guarda
digamos, El el día sábado domingo. como señalando que es el domingo en memoria de la resurrección. Ninguna parte enseña de que en memoria de la resurrección, ¿no? Exactamente. Al contrario, Ujú. hay otra institución del Señor que está hecha en memoria de la resurrección, que es el bautismo, ¿no? Ujú, Ese es el ujú. símbolo del bautismo, es porque fuimos sepultados juntamente con él y Y resucitamos con bautizados Cristo a una vida y nueva. Eso resucitados. está bien clarito y nada que ver que el día, De digamos, descanso. o el primer Exactamente. día sea en memoria de la resurrección, ¿no es cierto? Nada que Vamos ver. a esa palabra original que alguien lo mencionó por ahí, de este mandamiento, que en este caso, volviendo a Éxodo, al mandamiento de Éxodo, porque ya vimos que está el mandamiento de Deuteronomio, que es el mismo mandamiento con un contexto diferente, lo vimos la semana pasada. Claro. El cuarto mandamiento en Éxodo empieza diciendo... Acuérdate. Acuérdate, ahí, qué lindo coro. Acuérdate, acuérdate del día de reposo para certificarlo. Me llamó la atención este texto de la lección que dice, de todos los 10 mandamientos, solo el cuarto comienza con el verbo acuérdate. No es acuérdate, no robarás. Acuérdate, no codiciarás. Acuérdate, no hay un acuérdate de los otros mandamientos, solo hay un acuérdate del día de reposo. ¿Y cuándo necesitamos acordarnos de algo? No nos ¿Cuándo olvidamos. cuándo Cuando se ya nos tuvimos insta a Algo conocimiento. acordarnos? conocíamos, lo hemos olvidado. ¿Cómo? Cuando ya lo conocíamos, algo que ya sabíamos que hemos olvidado. Exactamente, exactamente. Acordate que mañana tenés que pagar el impuesto. Acordate que mañana tenés que ir a vacunarte. Acordate que mañana tenés que, no, me tengo que acordar que es el cumpleaños de, o sea, Que como, tenemos que acordarnos, como dice Saidi, de algo que ya está, ¿sí? es como que Pero Dios sabía que, cuando tenemos problemas de, claro, sí, como que Dios termina. sabía que nos íbamos a olvidar, ¿no es cierto? En algún momento, porque si no, no hubiese Exactamente. dicho acuérdate. No te Yo creo olvides, que, no te olvides. yo creo que en el momento que estamos Cuando tenemos algún viviendo, problema en memoria, ¿no? Claro. claro, y ¿Cómo? aparte que con el momento que estamos viviendo, con la ansiedad que pasamos, con todas las pandemias, con todos los enfermos, con los muertos, con tanta cantidad de cosas que tenemos en la cabeza, gracias a Dios que también Él, ¿no es cierto?, nos pone el querer como el ser, también dice, ¿no es cierto?, en nuestra vida, para que nosotros podamos cumplir, podamos Exactamente. cumplirlo. Porque nosotros no, por nosotros solos no lo vamos a poder cumplir, pero si nosotros estamos Exactamente. durante la semana orando y pidiendo a Dios que el Espíritu Santo nos ayude para poder guardarlo de acuerdo a su santa y divina voluntad, ahí vamos a llegar a buena conclusión. Pero si no, nuestra mente se va, se divaga. Exactamente, lo que iba a comentar justo es que la tendencia que tenemos como seres humanos de olvidarnos, de perder la memoria. Anoche precisamente estamos repasando y algunos videitos o algunas fotos que compartimos con mi hermana acerca de mi papá, la memoria, ¿no? Y cómo también nos llamaba la atención de que mi papá con su Alzheimer se acordaba todavía de himnos y cantaba himnos, a pesar de no acordarse ni siquiera de nuestros nombres a veces o de quiénes éramos, pero la memoria, qué importante es la memoria y cómo Dios apela a la memoria y que hagamos ese ejercicio de recordar, de acordarnos. Y acá viene otra faceta que a veces no nos gusta tanto, que esto, acuérdate, viene en modo orden. No te olvides, pero ahí está en nosotros, en procesar esta orden. ¿Por qué? Porque si le decimos, acordate que mañana es el cumpleaños de fulano, uy, gracias por hacerme acordar, lo agradecemos, ¿no? Pero a veces esto cuando lo sentimos como una imposición, podemos llegar a decir, no me molestes, yo sé lo que hago.
tenemos que aprender a recibir, a escuchar esa orden, a recibir esa orden como incluso un consejo, pero también como un mandato porque está dentro de los mandamientos. ¿Cómo aceptamos nosotros? ¿Qué era lo que, como decías ahí recién, qué era lo que ya sucedía que el pueblo de Israel se estaba olvidando? El sábado se guardó desde la creación. El sábado ya venía venía siendo guardado mucho antes de ser puesto, haber sido escrito en tablas. El sábado se venía guardando mucho antes que el pueblo de Israel sea el pueblo de Israel. De alguna manera, el trajín de la vida, en ese caso la esclavitud de Egipto, hizo que todo eso, todo el trabajo, el afán, las obligaciones, las imposiciones, en este caso la influencia pagana, haga que la memoria de las personas y del pueblo como pueblo se vaya diluyendo. Y acá Dios en el Sinaí dice, acuérdate, como orden, como consejo, como sugerencia para nuestro bien. Y acá vimos que la semana pasada que los mandamientos fueron recordados nuevamente, fueron dados y luego fueron recordados por Moisés antes de entrar en la tierra prometida, y que el sábado, en este caso, cuando en Deuteronomio 5.5, 5.5, me ayudan con el texto, creo que era ese, ¿no? En 5:14. Deuteronomio, cuando vuelve a presentar el mandamiento, gracias Elida, no lo asocia, antes de entrar a la tierra prometida, el sábado, no estuvo asociado a la creación, sino a la liberación, diciendo qué cosa. Acuérdate que fuiste liberado de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, la liberación de Egipto, en este caso de Deuteronomio, también lo recordamos y lo realzamos nuevamente, al igual que la semana pasada, es un símbolo de la liberación que Dios nos quiere dar de nuestro Egipto actual. Y mi pregunta es, y mi pedido también sería, perdón, que hagamos ese contacto con nosotros mismos. ¿Cuál es mi Egipto? ¿Cuál es mi esclavitud? ¿De qué cosas soy esclavo? ¿Soy esclavo de mi rutina? ¿Soy esclavo de la vorágine que tengo? ¿Soy esclavo de mi estrés? ¿Soy esclavo de algún problema emocional? ¿Soy esclavo de algún problema intelectual? ¿Soy esclavo de algún problema social? ¿Soy esclavo de algún daño de lo que soy, de que estoy recibiendo o que estoy propiciando? Y cuando uso la palabra daño, acuérdense de que lo uso como sinónimo ¿de qué palabra? De la palabra pecado. Todo pecado es daño, todo daño es pecado. Trato de no usarla para que no se confunda. Entonces, a veces yo me estoy haciendo daño a mí mismo y a veces le estoy haciendo daño a otro, como palabra, como pecado. ¿De qué soy esclavo? ¿Soy esclavo de algún daño? ¿Soy esclavo o estoy esclavizando a alguien con algún daño recibido o autopropiciado? ¿De qué nos libera, de qué nos quiere liberar Dios hoy a través de este sábado? ¿Cuáles son nuestras ataduras cotidianas en todo caso? En sábado se nos recuerda que hay libertad del pecado. Estoy leyendo ahí en el folleto, en el día domingo, lunes. En sábado se nos recuerda, en el lunes, perdón, en el sábado se nos recuerda que hay libertad del pecado, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que Dios nos ofrece mediante la fe. Y ahora voy a terminar de leer esto de acá y vamos a tratar de hacer esta cuestión de transición, porque hasta que, mientras vimos en Éxodo que el sábado directamente es la conexión, o es mejor dicho, es la conexión directa con la creación. En Deuteronomio es medio como que nos
nos cuesta un poquito hacer esa asociación con la liberación. ¿Por qué el sábado tiene que ver con la liberación? Lo primero es que tiene que ver, como dijimos, acuérdate de Egipto, de que fuiste liberado de Egipto. Y ahí empieza nuestra construcción de que Egipto es, es un símbolo de esa opresión, cualquier opresión que nosotros podamos llegar a tener. Y no solamente de la actividad física, o sea, yo trabajé todos los días, trabajé, me cansé y el sábado llego y descanso. No solamente ese descanso, sino que dentro de ese descanso tenemos que tener ese recuerdo de la liberación. Y como dice acá en la lección, se nos recuerda que hay libertad del pecado, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que Dios nos ofrece mediante la fe. Y cuando decimos fe, nos acordamos inmediatamente de toda la fórmula, del conocimiento, de creer, del confiar, del hacer, del vínculo y del amor. Todo eso relacionado con la fe. También se nos recuerda que que no nos ganamos esta libertad, sino que Dios nos las ofreció. Los primogénitos israelitas se salvaron por la sangre del cordero esparcida en los postes de las puertas la noche anterior a su éxodo de Egipto. Nosotros también somos salvos por la sangre del cordero y ahora debemos andar en la libertad que es nuestra en Cristo Jesús. Y es interesante. ¿Por qué? Porque recién María Justa, que estaba mencionando acerca de la Santa Cena, y que yo ahí detrás acoté un poquito más, que lo solemos hacer en sábado. La Santa Cena es un recordatorio de qué cosa, de la muerte de Cristo, pero además la muerte de Cristo tenía que ver con la Pascua, que era, ¿qué cosa? Hablaba acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, y cuando Moisés menciona acerca de la liberación, esto es precisamente recordar sábado a sábado que fuimos liberados, que somos liberados y que podemos ser liberados. La asociación entre la liberación, entre el sábado y la muerte de Cristo, viene por este camino. Y que somos liberados tanto de la rutina cotidiana, de este 24/7 que vivimos, y además que somos y fuimos liberados de esa opresión que nosotros tenemos fundamentalmente por el pecado a través de Jesús. En el mismo enunciado de Deuteronomio 5:15, yo dije 5:5, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Fíjense esta asociación nuevamente como lo que estábamos diciendo. Se le vuelve a recordar al pueblo que fue la obra y el poder de Dios en favor de ellos lo que los salvó. Y acá, ¿qué es lo que estamos recordando entonces? Que el poder de Dios no fue solamente creador, sino el poder de Dios también es recreador. Y cuando hablamos de esta recreación, ¿qué palabra viene asociada a nuestra mente también? Sustentador. Redención. ¿Qué otra palabra? Redención. Redención, ¿sí? Redención que tiene que ver con la liberación y con esto de volver a ser a cero como si nunca se hubiese roto. Algo que se rompió como si nunca hubiese roto. Entonces somos creados y somos recreados, o sea, somos redimidos en base a este poder de Dios de sacarnos de la esclavitud de Egipto. Me gustaría leer en Romanos 6, 1 al 7, porque hay una asociación directa y esta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre me gusta. ¿Por qué? Porque nos muestra la unidad de criterio que ha tenido y que tiene la Biblia en este sentido, a pesar de haber sido escrita por tantos autores. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 al 7. Tenía pensado leer la versión Dios habla hoy. Si querés, a ver, léelo y... ¿Cómo?
Tengo la Santa Biblia Misionera. Dale, me gusta, otra versión más. Entonces lee la tuya y yo después leo mi versión. Vamos. 1 al 6 dijiste. Dice, ¿qué diremos pues? 1 al 6. Sí. Exacto. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo, hemos sido bautizado en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él por muerte en medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si como hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en una resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Es igual a la El Reina 7, Valera. léelo. El 7. Termina con el 7. Dice, Termina con el 7. Bueno, el que ha muerto queda libre del pecado. Bueno, estas palabras de Romanos de Pablo son un poquito confusas para leerlas así rápido y entenderlas inmediatamente, por esta asociación de la muerte, de la crucifixión, de que nosotros morimos y resucitamos, estamos con Cristo y el pecado, y se nos hace un poco confuso. Por eso esa es la versión original. Por eso me gustó este texto y voy a tratar de ir hilando Dios las habla ideas. hoy, lo explica mejor. Ahí voy, justamente voy a leer esa, Sí. Elida. Justo voy a leer esa. Empieza con una pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? O sea, como pregunta, ¿no? A ver, ¿vas a seguir pecando para ver el contraste del amor de Dios? Y lo aclara. Claro que no. De ninguna manera, dice esa versión. Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Porque se supone que ahora nosotros tenemos que vivir una nueva vida. O sea, si ya morimos al pecado, es algo que sucedió, que está en el pasado. No podemos seguir, seguir cometiendo errores y haciendo daño y haciéndonos daño. ¿Cómo pues podemos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Entonces, la idea que está planteando Pablo acá es de que si yo ya morí al pecado en el bautismo, a partir de ahora ya no puedo seguir pecando una y otra vez, porque así como Jesús murió y resucitó a una nueva vida, nosotros también morimos y resucitamos a una nueva vida ¿a través de qué cosa? A través del bautismo. Y acá, entre todo esto, se suma el bautismo. Imagínense, estamos hablando del sábado. ¿Y cómo llegamos acá? Precisamente porque tiene que ver con la redención, precisamente porque tiene que ver con la liberación. Entonces, ¿no saben ustedes, repito el versículo 3, que al quedar unidos a Cristo en el bautismo, quedamos unidos también a su muerte? Nosotros morimos igual que Él, quiere decir. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Fíjense, Pablo, la asociación que está haciendo directamente entre la cruz y el agua, entre la crucifixión y el bautismo, que es lo mismo. Cristo lo hizo en la cruz, nosotros lo hacemos a través del agua. Y a través de la cruz y el bautismo, nosotros somos resucitados a una nueva vida.
Y ahí es donde, donde se plasma ambas ideas. Y somos resucitados, como dice acá, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, nosotros también lo somos. Si nos hemos unido a Cristo, ahora sigue la lógica de Pablo, por esto Pablo es muy inteligente y tiene todo un sistema de razonamiento, una lógica increíble. Si nos hemos unido a Cristo ahora en una muerte como la suya, pero ahora, esto lo agrego yo, a través del agua, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Y de qué estamos hablando acá? Si ya no somos esclavos del pecado, estamos hablando de la liberación. Y estamos hablando de la redención. Salvación. Leo de nuevo Salvación. el versículo 6. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado. En este caso, si hablamos del agua, fue ahogado, fue sepultado en el agua, fue enterrado, entre comillas, en el agua, ¿no? No se dice, fue sepultado en el agua, fue bautizado. Eso quiere decir bautismo, sepultado. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Fíjense qué profundidad, qué poder tienen estas palabras y qué importancia le está dando Pablo y la importancia que le tenemos que estar dando nosotros a esto. Ahí es donde encontramos la verdadera liberación. Ahí es donde nosotros realmente somos liberados. Por eso, a través del bautismo, nosotros nos encontramos liberados. ¿Por qué? Porque nosotros al estar bautizados estamos siendo crucificados con Cristo. Y la crucifixión de Cristo estaba significando ¿qué cosa? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y además la liberación del pueblo de Israel de Egipto estaba prefigurando a la muerte de Cristo, de Egipto, perdón, la liberación de Egipto estaba prefigurando la muerte de Cristo por todos nosotros. Eso es lo que une a todo esto relacionado con el sábado y termina, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Qué alivio, ¿no? En la Biblia católica dice absuelto. Absuelto. Qué alivio escuchar estas palabras y entender esta asociación. Ahí es donde viene el recordatorio de Moisés en el pueblo de Israel cuando estaba por entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida figurada que nosotros también, o sea, la figura era la tierra prometida terrenal, la que prefiguraba la tierra prometida que todos estamos esperando ahora, el nuevo cielo, la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Y ahora es donde debemos recordar en nuestra mente, sábado a sábado, acuérdate que fuiste liberado de Egipto, acuérdate que fuiste liberado del pecado, acuérdate que fuiste liberado por el poder de Dios, acuérdate que fuiste liberado por la sangre de Jesús, acuérdate que fuiste liberado por la sangre del Cordero, acuérdate, no te olvides, no seas desmemoriado. No te olvides del amor que Dios tuvo al crearte y del amor que Dios tiene al redimirte. No te olvides, no está bueno olvidarse de qué cosa, de los beneficios que nos hacen los demás. Ya te doy, María Justa, no está bueno olvidarse de los regalos que nos dan. ¿O acaso queda bien cuando somos desagradecidos? María Justa. Acá en esta parte, ¿no es cierto?, que yo tengo otra Biblia que se llama también la Biblia misionera. También hay cosas que vos nombraste, pero también hay otra parte que dice acá que me llamó la atención: el bautismo debe señalar el final de la vieja forma de vida y el inicio de la nueva. Cuando nosotros nos sumergimos, es como que enterramos nuestra vieja vida, también de pecado y de cosas, ¿no es cierto?, pero resucitamos en Cristo Jesús prácticamente, en una vida nueva, en una vida santificada, diría, porque Cristo nos aparta
¿cómo te puedo decir? Al estudiar Nos nosotros las santifica. lecciones, es como que vamos Ujú, dejando nuestra vieja vida, y cuando nos bautizamos, como si nos ujú. levanta una nueva vida sin pecado, y que nos proponemos en nuestro corazón. Decidimos, tomamos la decisión de comenzar un nuevo camino. Exacto. Y somos resucitados en una nueva vida. Antes no veíamos, ahora sí vemos. Antes no entendíamos, ahora sí entendemos. Antes estábamos despistados o desorientados, y ahora tenemos una línea. Y ahora tenemos un objetivo, ahora tenemos un propósito, y sobre todo el propósito de llegar al cielo. Por supuesto que vamos a seguir siendo seres humanos, por supuesto que vamos a seguir teniendo defectos, por supuesto que nos vamos a equivocar, y por supuesto que vamos a cometer pecados, pero ya no va a ser el pecado nuestro estilo de vida, sino que ahora nuestro estilo de vida va a ser ese objetivo de santificarnos, o sea, de apartarnos del mal, de apartarnos para Dios y apartarnos del mal como objetivo. Leo en Éxodo 19, capítulo 6, y voy a leer también en 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Éxodo 19, versículo 6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Me llama la atención esto de este encabezado que Dios pone, este titular, este nombre, este rótulo, esta investidura que Dios pone ahí en Éxodo 19:6, antes de los mandamientos está, porque Éxodo 20 están los mandamientos. Éxodo 19, versículo 6 dice esto: ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Un pueblo consagrado a mí o santo. ¿Cómo dice en esa versión? Diles todo esto a los israelitas. Esto se le estaba diciendo a Moisés. Fíjense el lugar en donde nos está poniendo Dios. Me pregunto, ¿interiorizamos esto en nuestras neuronas, en nuestras mentes? ¿Nos damos cuenta de esa responsabilidad? ¿Nos damos cuenta? Parece que la responsabilidad también a veces nos pesa sobre nuestros hombros. Pero para mí es demasiado ser un sacerdote. A veces nos pesa esa responsabilidad, pero también es un privilegio. Y mi pregunta es, ¿queremos aceptar ese privilegio de ser sacerdotes? ¿Y yo qué tipo de sacerdote puedo ser? ¿Qué tipo de pueblo consagrado puedo ser? Es mucho para mí, pero acá dice, dile todo esto a los israelitas. O sea, esto corre para todos nosotros, esto corre para todos. Habían algunos sacerdotes, pero el pueblo mismo estaba operando como sacerdotes, y cada uno en su propia función. En 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, hace una alusión a este tema también. Pero ustedes son una familia escogida. Acá ya cambia el término sacerdote por el término familia, como más íntimo, ¿no? Y una familia escogida, una familia elegida, una familia selecta. Un sacerdocio, ahí utiliza de nuevo el término, la terminología de Moisés, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, apartada, separada de Dios y separada del mal. Esa aclaración la estoy haciendo yo. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Porque no solamente fue creado, diseñado, sino que además lo compra, lo adquiere, por su sangre. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y acá inmediatamente nos cae la responsabilidad, la función, porque tenemos la responsabilidad y la función de ¿qué? De anunciar las obras maravillosas de Dios. Y yo digo, Señor, está bien, me gustaría ser un sacerdote, me gustaría formar parte, me gustaría ser parte de la familia, pero ¿y qué función tengo yo si yo no vi nada? No tengo nada que anunciar, porque no pasó nada maravilloso en mí. Ahí es donde podemos entrar en crisis,
ahí es donde podemos llegar a decir, me encuentro con una responsabilidad grande, pero todavía no me pasó nada, no tengo nada para anunciar. Es nuestra experiencia, es nuestro miedo, es nuestra vivencia actual. Ahí es donde nosotros a veces ante el pánico, el terror, entramos en desesperación y decimos, no, entonces yo si tengo esa responsabilidad, no tengo nada para compartir, me quedo afuera. Ojo con este juego, porque podemos que pisar el palito y caer en la trampa. Tenemos muchas cosas y está de parte de nosotros, muchas cosas que hemos aprendido, que podemos compartir, pero también hay una responsabilidad personal de tener una experiencia cercana, vívida y personal con Jesús en nuestras vidas como para poder compartir. Esa es nuestra meta personal. ¿A través de qué? A través de lo que sigue y cómo termina este versículo. Porque Él nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Y cuándo estamos en oscuridad? En oscuridad estamos cuando no sabemos. En la oscuridad estamos cuando nuestra mente no tiene la data, no tiene la información. Por eso es nuestra función de conocer, de aprender, de saber, de estudiar, de conocer a Dios a través de lo único que tenemos, que es la Biblia, que es el WhatsApp de Dios, a través donde Él nos comunica y nos dice las cosas, su estilo de vida y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y ahí nosotros tenemos que agarrar el WhatsApp todas las mañanas, todos los días y tratar de ver qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. No perder esa conexión, esa comunicación. De esta manera, nosotros, a través del conocimiento, nosotros vamos a salir de la oscuridad y nos vamos a iluminar. Y fíjense que nosotros, nuestros ojitos si nos iluminan y se abren grandes cuando entendemos y decimos, ¡wow! Así que esto era así, no lo sabía. Cada vez que nosotros aprendemos quedamos sorprendidos a través del conocimiento y salimos de esa oscuridad donde nuestros ojos están cerrados y estamos chapoteando en esta vida y entonces ahora vamos viendo y conociendo y sabiendo la perspectiva y la luz que Dios nos quiere ofrecer. Pero eso no solamente a través del conocimiento y no es solamente a través de las notas, de las cartas o de la lectura que nosotros tenemos, porque el conocimiento también pasa por el contacto personal. Exacto. Puedo ¿Puedo tener leer charlas por WhatsApp, un versículo, puedo tener, Erwin? termino con la idea y tenemos dos manos. Puedo tener charlas por WhatsApp, puedo tener video chat, podemos tener esta hermosa escuela sabática, todo lo demás, pero no hay como estar juntos y no hay como un abrazo, como estar de la mano, como conocernos personalmente día a día y convivir. ¿Cómo podemos convivir personalmente a Dios para salir de esta tiniebla y encontrar esa luz maravillosa y ese resplandor que encontramos en las personas cuando estamos cara a cara? María Justa y Cristina, no sé en qué orden era. Bueno, yo te leo de la Biblia lo que a mí me parece que puede significar la respuesta. Está Dale. en San Pedro 2, primera. Dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, y desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Y nos compara a niños. ¿Cómo son los niños? El niño se enoja, Inocente, perdona y sigue puro. amando. Entre los padres se pelean y todo, y los chicos siguen abrazados. Entonces dice, para poder entrar en el reino de los siglos tenemos que ser como niños. Aunque a Muchas veces gracias. no nos gusta. Cristina, gracias, sí. Sí, no, yo con respecto a este versículo de Primera de Pedro, creo que a veces nos puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel, ¿no? Que ellos pensaron que eran el pueblo escogido para ser salvos. Sin embargo, Dios los había escogido para otro propósito, para que anunciaran, ¿no es cierto?, el evangelio a los demás pueblos, a las demás naciones. Y nosotros somos elegidos para hacer lo mismo, porque somos el Israel espiritual. O sea,
que no nos equivoquemos como ellos se equivocaron, que eran los únicos que iban a ser salvos, porque era el pueblo escogido. Nosotros también somos el pueblo escogido para que anunciemos esas buenas noticias que tenemos, ¿no es cierto? Para eso nos escogió Dios. Y a veces no necesitamos Esa bendición, eso bueno. A veces no necesitamos pararnos frente a un púlpito o ser pastores para anunciar esto. Con nuestra vida, Exacto, con nuestro no. testimonio, con nuestro modo de Tal cual. vivir, podemos dar un testimonio a los demás de lo que somos y en quién creemos, ¿no es cierto? Amén. Exacto, Eso. muchas gracias. Leo un texto, o sea, leo un versículo más y un texto que a mí me impactó mucho. El versículo se encuentra en Éxodo 23:12 y linkea con lo que estabas diciendo, Cris, también, y también con lo que estaba comentando María Justa hace un ratito. Éxodo 23:12 dice: haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día séptimo. Hasta ahí lo conocemos, está por ahí dicho con otras palabras, creo que también lo tomé de Dios habla hoy, de la versión de Dios habla hoy. Hasta ahí venimos más o menos igualito, ¿no? Esto de trabajar durante 6 días, pero descansar el séptimo día. Muy bien, pero ahora viene la otra vuelta. Para que descansen también, ¿quiénes? Tu buey y tu asno. Ajá, o sea, tus animales. Y recobren sus fuerzas, ¿quiénes? Tu esclavo y el extranjero. Fíjense que Dios estaba pensando, primero, que no era elitista, segundo, que Él no estaba dirigiendo el mensaje y el propósito del sábado solamente para unos pocos, sino que además la onda expansiva abarcaba a todo y a todos, porque abarcaba la tierra, abarcaba a los animales, y abarcaba a la familia, y abarcaba también al extranjero. Y cuando decimos extranjero, es sobre todo aquella persona que no conoce, aquella persona que no tiene el concepto divino de lo que tiene que ver con el sábado. No el concepto adventista, ni el concepto judío, ni el concepto... No, el concepto divino. No, lo estoy sacando totalmente de lo que podría llegar a ser una nominación o una religión. Estoy hablando del concepto divino. Dios creó, esta es la frase que me impactó, Dios creó a todas las personas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Creo que sí. Por lo tanto, todos deberían acordarse de qué cosa? Del día de reposo. Acá no es una cuestión de religión. Porque cuando Dios descansó el séptimo día, lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con toda la humanidad que había en ese momento. Y toda la humanidad, sin distinción de religiones, hasta entonces, hasta que fue dado los mandamientos, todo el mundo lo hacía. O sea, eso era algo cotidiano. Eso era algo de todas las semanas y de todas las personas, porque no había pueblos, no había distinciones, no había religiones, no existía eso. Ese concepto lo tenemos nosotros ahora. Entonces Dios creó a todas las personas, por lo tanto todos deberían acordarse del día de reposo. O sea, tenemos que volver al origen. Ahora, ¿quiénes no lo hicieron? Bueno, los que quisieron andar en sus propios pasos, en sus propios caminos, y diseñar su propio sistema, y de olvidarse nuevamente del motivo de la creación. Acordarnos de guardar el sábado y tener en cuenta a los animales y a los extranjeros ya sabemos a qué nos referimos, que nos conocen, que no conocen este mandamiento, nos coloca en el conocimiento y en la responsabilidad de que todos somos sus criaturas y que debemos darle el valor que esto amerita y adorar al Creador en su día. Y ahí es donde alguien mencionó, yo no me acuerdo si Patricia o alguien, alguien mencionó, fíjense la responsabilidad que tenemos, porque ahora nosotros que conocemos, ¿qué imagen del sábado estamos dando? Creo que Patricia lo dijo, ¿la imagen liberalista o la imagen represora? ¿O la imagen libre? La palabra libertad es la que yo la considero como una palabra egosintónica.
en algún momento ya lo he mencionado bastante esta palabra, la egosintonía tiene que ver con el equilibrio dentro de nosotros mismos, con el equilibrio con el afuera, pero da como resultado un equilibrio precisamente por esa conexión que nosotros tenemos. Ese equilibrio egosintónico, dentro de ese equilibrio egosintónico cabe la palabra libertad. ¿Por qué? Porque es un equilibrio dentro de una franja entre dos extremos, la represión y el libertinaje. El sábado debe ser vivido en equilibrio, debe ser vivido en libertad, no en represión, no en libertinaje. Y siempre desde el concepto divino que nosotros no tenemos que perder de vista, perdón. Y entonces ahí venimos a la parte linda o a la parte aplicada, digamos, donde se nos insta a servir a los demás y a honrar a Dios en el día sábado. Los dirigentes religiosos de la época de Jesús hicieron que guardar el sábado sea un arte. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer esto y tengo que ponerle aquello y tengo que no hacerlo de más allá y tengo que... Y era tan pesado, todas las 1500 y no sé cuántas reglas que pusieron sobre el sábado, reglas que inventaron ellos, reglas que se les ocurrió a ellos, teóricamente para adorar y para honrar a Dios de una manera profunda y sincera, pero quedaron entrampados. Quedaron entrampados, ¿por qué? Porque quedaron atrapados dentro de la represión. Empezaron a reprimirse a sí mismos y empezaron a reprimir al pueblo. No cayeron en el libertinaje, pero cayeron en el otro extremo, que también es pecado. Volvieron a esclavizarse. Y se volvieron a esclavizar, gracias. Volvieron a esclavizarse a sí mismos. Lo llenaron de tantos requisitos y tantas prohibiciones extremas que finalmente no podían hacer nada. Como creo que María Justa decía hace un rato, o alguien que mencionó un sermón de Pastor Bullón, de que tenían que estar contando 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 100 pasos. Descanso un Era ratito, una carga terrible eso. Una locura. Aparte que yo lo que digo, Erwin, la parte que yo saco en conclusión, que yo digo, ¿cómo se complica la vida a uno, no es cierto? Porque cuando ellos empezaron a protestar por el asunto de la comida, del pan, de esto y del otro, entonces él lo que le dijo que fueran a buscar las cosas, pero que obedecieran, que no fueran en otro momento que él le decía. Y sin embargo, él le dio por 40 años, le dio el maná. Y ellos iban y recogían, no se echaba a perder si se obedecían, si cumplían todas las cosas. Pero resulta que después, ¿qué pasó? Hicieron todas las cosas al revés. Empezaron a poner todo lo que tú estás diciendo para carga de las personas nada más. Y Jesús le demostró cómo debía ser. Alguien también mencionó esa frase al principio, de poder guardar el sábado de la manera que Jesús quiere que sea. Y yo mismo me pregunto siempre, ¿lo estoy haciendo? Y muchas veces la referencia que nosotros podemos tener de nosotros mismos la podemos encontrar en el afuera. Alguien que nos ve a nosotros, ¿qué nos dice a nosotros? No, porque vos sos demasiado estricto, vos sos demasiado reprimido, vos sos demasiado aburrido, porque el sábado no se puede hacer nada. No debe ser ese un motivo como para que analicemos nuestro sábado, nuestra manera de ver, más allá del contraste, porque la otra persona por ahí lo puede estar viviendo en libertinaje, o sea que no le importa nada. Más allá del contraste, no debe ser un motivo para que nosotros analicemos de que no estemos cayendo en el legalismo, en el judaísmo de la época de Cristo. Sí, Saidi. Yo quería comentarles algo. Si me escuchan, porque esta compu no tiene mucho audio. Sí. ¿Me escuchan bien? No, se escucha. Ok. Yo sigo a Cristina Rosas, que hace el análisis de la escuela sabática diariamente, desde España. Ajá. Y ella contaba esta semana que fue como una lección más especial que nunca el estudio de esta semana,
porque en su trabajo, ella trabaja en un hospital para el Estado, y resulta que la ascendieron, pero en las nuevas responsabilidades tenía que trabajar el sábado. Entonces para ella era un conflicto terrible, que decía, soy adventista, debo guardar el sábado. Estoy explicando acerca del estudio del sábado por el folleto de Escuela Sabática. Tengo esta prueba, ¿de qué manera la puedo enfrentar? Le pidió mucho a Dios ayuda, habló con el director del hospital y justamente comentaba que el día anterior, ella contaba su testimonio el viernes y el día jueves el director la había citado. Y entonces ella decía, yo soy solo un número en todo el hospital, porque es inmenso. No era fácil que yo hablara con el director. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, mi carta de presentación fue, ustedes han visto que mi desempeño es mejor, que mi disposición de servicio ha sido de pronto más alta, ha sido justamente por mi creencia, porque soy cristiana, porque quiero ser como Jesús, pero también por eso obedezco la observancia del sábado. Entonces les pido de favor, si es que no puedo tener libre el sábado, no podría aceptar el puesto. Y no solo eso, si, de acuerdo a las leyes de España, si alguien renuncia en un trabajo público, lo penaliza por 1 año, no puede volver a trabajar. Entonces, para ella era una situación muy delicada, pero por un lado fue fiel y por otro lado su trabajo, su comportamiento hablaba de ella como una persona íntegra y de muy buen desempeño. Entonces, gracias a Dios, pues le concedieron el día sábado y estaba ella dando ese testimonio. Entonces, lo que mencionaba hace un rato Patti, no, tenemos que ser cuidadosos tampoco de no ser tan liberales con el sábado que lo podamos transgredir, pero también, como decía Cris, debemos dar testimonio, tenemos que dar un evangelio a los demás, unas buenas nuevas. ¿Cómo lo hacemos si es que damos un mal desempeño en el trabajo, si tenemos un mal comportamiento, si no tenemos integridad en nuestra vida? Entonces todo va ligado, ¿no? Y el sábado es como para que nos acerquemos más a Dios, a llenar nuestro depósito espiritual para tener fuerzas para una nueva semana. Muchas gracias, Heidi, por bajarnos con esta historia. Me parece que Denis y Cristina y Denis tenían la mano y después les voy a contar una historia. Dale. Y yo, en cuanto a dar testimonio, creo que nosotros damos testimonio sin darnos cuenta. Yo recuerdo cuando volví a la iglesia, yo estuve muchos años lejos de la iglesia, y después de que perdí a mi esposo, a los pocos meses regresé a la iglesia, y un poco por pedido de él también, ¿no? Y bueno, y yo los sábados empecé a asistir a la iglesia, y una mañana, mientras estaba esperando, me pasaban a buscar unos amigos que viven cerca de acá, que vivían, los Prieto, no sé si te acordás, Erwin, y con ellos iba, y mientras esperaba que pasaran a buscarme, salió un vecino y me dice, Cris, dice, ¿estás por casar? Me llamó mucho la atención eso, ¿no? No, le digo, ¿por qué me dice eso? No, dice, porque yo he observado que todos los sábados te vas muy bien vestida, muy arregladita, dice, y estaba pensando que tal vez estarías por casarte. Entonces allí tuve mi oportunidad de contarle que iba a la iglesia, cuál era, por qué me vestía así, por qué. Y entonces él me dijo, bueno, te has casado con el Señor, me dijo. Me llamó mucho la atención, porque yo ahí tuve la oportunidad de hablar, ¿no es cierto?, con él. Y a veces de la manera menos pensada, ¿no es cierto?, porque yo en ningún momento pensé que esto iba a llamar la atención de un vecino mío, iba a notar algo distinto. Por eso digo que a veces con nuestras actitudes podemos llegar a hacer un testimonio, ¿no es cierto? Exactamente. Gracias, Cris. Muchas gracias por estas dos historias. Denis, y seguimos para terminar ya. Sí, yo estaba justamente pensando de que el Evangelio dice que el sábado fue creado o hecho por causa del hombre, ¿no es cierto? No obstante, es el día del Señor, pero por causa del hombre fue creado. Y luego uno cuando piensa en el principio, antes de la caída, ¿cómo guardaban el sábado Adán y Eva?
no lo dice la palabra de Dios, no nos especifica, ¿no? Evidentemente ellos alababan a Dios, observaban la creación, aprendían todo su libro de enseñanza, no era la Biblia, sino ellos tenían toda la naturaleza creada, todo lo que Dios lo había puesto para que sean mayordomos allí. Pero después de la caída, entonces, vemos allí como nos indica, ¿no? 6 días trabajarás, o sea, en lo tuyo, 6 días. Pero el 7º día ya no es tuyo, es de Dios, y sin embargo es una santa convocación, es decir, una celebración, una festividad, ¿no? Y lo llamarás delicia, dice Isaías 58, dice, ¿no? Y cuando habla de eso, que digamos, realmente disfrutar de ese día. Y entonces, ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo hacía el Señor Jesús? Asistía todos los sábados, asistía conforme a su costumbre y se levantaba a leer, o sea, a escudriñar las escrituras. Ya él sí ya contaba con los escritos de los profetas, bueno, de todo lo que es el Antiguo Testamento, todo eso. Pero también él, digamos, no se quedaba quieto, era digamos, un descanso dinámico, como estudiábamos la vez pasada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Cómo debemos hacer? Atender a los necesitados, a los que están en una situación difícil. Aquí viene un cortito de mi memoria a un caso que a mí se me presentó como, digamos, encargado de la iglesia, un hermano que hacía 4 años que él, trabajando en una empresa, se convirtió y de ahí él arregló en la empresa porque su cargo era cuidar las máquinas, mucha responsabilidad, la máquina de una empresa productiva allí en Mendoza. Y entonces de repente cambia el jefe de personal, viene un nuevo ingeniero y él se entera que él los sábados se ausentaba. ¿Cómo? Había dejado encargado a uno que lo había instruido bien como para que atienda las máquinas, pero estaba bajo la responsabilidad de él. Sin embargo, el ingeniero, no, la responsabilidad es mía, le dice no, tú no puedes hacer esto, así que vas a tener que tú mismo atender el sábado, venir acá. Y entonces, bueno, finalmente, él me cuenta a mí, le dijo, mire, ingeniero, yo voy a venir los sábados, no porque, digamos, yo tengo que cuidar lo mío, yo tengo que cuidarlo a usted, porque si a usted viene un supervisor a nivel más arriba, entonces yo tengo que cuidarlo a usted, por eso yo voy a venir el sábado a hacer, pero no voy a marcar tarjeta. ¿Cómo no vas a marcar tarjeta? Entonces vas a figurar como ausente, pero no importa, hay testigos que van a ver que yo no voy a faltar, pero voy a estar acá. Y finalmente, bueno, y él no dice, vas a tener problemas. Bueno, ahí ya será problema suyo. Y bueno, finalmente a 2 sábados que pasó eso, el ingeniero no, seguí nomás, así como era antes, ¿no? Okay. Por eso, porque no es que yo tengo que cuidarme de no hacer esto, no hacer lo otro, guarda tu pie, a veces lo interpretamos mal, porque es delicia para el Señor y tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesús, porque Jesús hacía esto. Si encontraba a un enfermo, un herido, un desvalido, exactamente. Lo atendía. Ahí voy, Correcto. Justamente, gracias Denis, ahí Gracias. voy y justamente gracias por la introducción, porque a esta historia que les dije que les iba a contar, quería llegar, pero la historia está escrita en San Juan, el capítulo 5, versículos 7 al 16, parecen muchos versículos, pero en realidad es una historia muy interesante que me gustaría, ya quiero terminar, María Justa, perdón, pero ya quiero estar haciendo el cierre porque siempre todos los sábados termino y me condeno por terminar tan tarde. Vamos a ir al cierre y vamos a encontrar con la esencia. Quiero leerles después un texto más y terminamos. San Juan 5, capítulo 5, versículo 7 al 16. El enfermo le contestó. Algunos ya vamos a ir haciendo contacto con la historia de esta persona. El enfermo le contestó. Estoy hablando de la versión Dios habla hoy también. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero.
Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento, el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, ahí empieza el problema, como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Fíjense, ya le saltaron encima a los legalistas, cómo estás cargando, estás trabajando, cargando una camilla en día sábado. Hoy es sábado, no te está permitido llevar una camisa, no te está permitido, o sea, está prohibido. Aquel hombre les contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Pobre, no entendía nada, le resultaba natural y el hombre que me sanó me dijo que lo haga. Y ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo alza tu camilla y anda? Indignados, ¿no? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ese reencuentro o ese doble encuentro de Jesús con este enfermo, con este paralítico, le dijo, lo encontró en el templo y le dijo, mira ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El refuerzo de lo que ya lo había hecho, esto es en dos tiempos. Ya hace un tiempo atrás habíamos hablado de los dos tiempos del hombre ciego, ¿no? Que lo había recuperado la vista en dos tiempos, trimestres anteriores. Y acá este hombre también, algo parecido. Primero lo sanó, le dijo, anda, trabajá, levantá tu camilla y andate. Cuando lo volví a ver dentro del mismo templo, y no no sigas pecando para que no te pase algo peor, le dijo Jesús. Entonces el hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Y llama la atención acá. ¿Por qué? Porque podemos observar que la identidad del sábado nunca se discutió. En este caso, nunca fue un problema del sábado o no sábado. Acá ya se daba por entendido que estamos hablando del sábado y que el sábado era guardado. Acá el problema y la discusión, el conflicto, se generó en el cómo se estaba guardando el sábado. Y Jesús, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo estaba observando a la manera de que él consideraba que debía ser, o sea, el mismo hacedor del sábado estaba mostrando el cómo, y el cómo en este caso era haciendo ¿qué cosa? Sanando, haciendo bien. Está bien, nosotros no podemos hacer milagros, pero no hay alguien que necesita... No, exactamente, no hay alguien que necesita de nuestro apoyo, no hay alguien que necesita de nuestro consuelo, no hay alguien que necesita de nuestra ayuda. Ayer me vinieron a la nochecita, me vinieron a visitar dos amigas, Karina, que está acá con nosotros, y Betty, que no está, a Betty probablemente la conocen de haber estado antes con nosotros, y Betty nos contaba que los sábados están yendo a ayudar a dos mujeres que viven solas y que se le está cayendo el techo a pedazos, que se les descascara todo, que el baño está inundado y prácticamente lo tienen clausurado y que no tienen las posibilidades y las capacidades de poder solucionar ese problema. Entonces los sábados van y le ayudan a limpiar, a ordenar, a resolver un montón de cosas más allá del alimento que le pueden dar los vecinos. Y nosotros podríamos decir, estás limpiando el piso, estás limpiando, estás poniendo una chapa, estás clavando una chapa en el techo para ayudar, o sea, estás trabajando en sábado. No estamos siendo legalistas. Cuidado con estas actividades. Cuidado con el concepto que nosotros tenemos dentro de nuestra mente que puede estar intoxicado, envenenado por el concepto divino.
estaban obsesionados con que el hombre sanado cargaba su cama en público y en sábado. Fíjense, eso era lo que le preocupaba a los judíos de entonces. Isaías 58:2 dice: diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hacen el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Sábado a sábado nos estamos acercando felices en cumplimiento de ese mandamiento, como dijo, y este versículo que tanto queremos, en Isaías también 58:13, respeta el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo, dice Jehová. Considera este día como día de alegría, o de gozo, o delicia, como también escuchamos en otras versiones. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor, santo, separado para Dios y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocio. En base a estos conceptos y los vistos en la semana pasada, donde tuvimos en cuenta otros aspectos de estos, de estar en familia, de compartir en familia, de disfrutar de la naturaleza, etcétera, etcétera, y otros aspectos más. ¿Cómo podemos ir ya organizando nuestra agenda? Y con esto quiero terminar. ¿Cómo podemos ir organizando nuestra agenda para los sábados que siguen? ¿Cómo podemos reayornar o reacomodar nuestra agenda? Cantar, ir a la iglesia, encontrarnos con otros hermanos, ayudar a alguien, salir a la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, estar con nuestra familia, disfrutar de un día familiar, como María Justa nos contó del sábado pasado. Mi hija me llamó y me llevó, ¿cuáles son nuestras actividades del día sábado? Y termino con este concepto, salto el tema de la señal del último día. Dale, María Justa, dale. Aparte nosotros tenemos la bendición de tener el teléfono. Muchas veces no podemos estar con esa persona dándole un abrazo, dándole una palabra de aliento o lo que sea. Pero qué bueno hacer una oración con esa persona cuando se encuentra mal. A mí me pasa con mi sobrina, pobrecita, que tiene cáncer. Me dice: hola, ¿cómo estás vos? Dice, te estaba extrañando, me dice así. Claro. ¿Querés que hagamos una oración? Y yo sé, pobrecita, que ya no tiene vida, pero esa oración es como que le levanta su ánimo, ¿no es cierto? Su esperanza digo yo, de la resurrección, porque lo que dicen va a tener cada vez está la escuela sabática. Exacto. La escuela sabática like, como dijo Saidi hace un ratito también, que hizo referencia a otra cosa, me gustó porque hace énfasis a la lista de los sí, ¿no es cierto? Sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto. ¿Qué lista estamos preparando nosotros? El sábado es más que un simple día, y termino con este concepto. El sábado es más que un simple día. El sábado tiene un origen, porque fue creado por Dios en la creación. Tiene un sentido por ser bendito, como vimos también, y santo. Tiene un propósito, descansar y dar descanso. Tiene medios a través de estar con Dios, en la familia, en la iglesia, hacer el bien. Tiene un significado de reconectarnos con la creación, del poder divino, pero también de liberación. Tiene una marca porque nos distingue, porque nos hace sus hijos. Él mismo lo dice, no hablamos de la marca, quedó para que lo estudiemos en nuestras casas. Tiene un significado de liberación, como dije, tiene una marca, el sábado tiene una marca, nos distingue, porque Él los distinguió, porque Él lo hizo distinto desde el principio. Tiene un recordatorio de que Dios es el creador y tiene un futuro por la eternidad. Y aquellos que no hayan, que no conozcan mucho, aquellos que nos puedan llegar a ver en YouTube, así como contamos el sentido que le dio Jesús al sábado en esta historia bíblica que leímos recién. Acá esto lo podemos distinguir
lo podemos distinguir en Isaías 66, 23. Y termino con este versículo. Isaías 66, versículo 23. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, o de reposo en reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ustedes imagínense una eternidad guardando el sábado. ¿Cuál es ese versículo? Isaías 66, 23. Gracias. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Imagínense que si nosotros no le encontramos el sentido al sábado, el sentido sabático en nuestras vidas acá, que esto también es nuestro trabajo, ¿qué sentido también le vamos a encontrar en el cielo y por una eternidad? Hagamos del sábado una delicia. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro trabajo, de lograr esa transición. Algunos son drásticos. A partir de hoy, tal cosa. Otros necesitan un proceso para ir logrando. Ya saben el objetivo, ya saben el propósito, ya entienden lo que tienen que hacer. Y algunos lo tenemos que redescubrir a pesar de saberlo y darle el verdadero sentido al sábado, porque a pesar de saberlo podemos estar equivocados, o ser libertinos, o ser reprimidos, o represores. ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿Cuál es el sentido de amor, de libertad, de humildad y de reconocimiento, de poder y sobre todo de amor que Dios le está dando al sábado? Terminamos con la lección de esta semana, muy agradecidos de haber estado y compartido este sábado nuevamente y haber estado aquí en este espacio juntos, y realmente para mí ha sido un placer. Gracias a todos por compartir, gracias a todos por haber estado, y bueno, si Dios lo permite, nos encontramos la semana que viene. Algunos han participado activamente, otros pasivamente. A Enrique hoy lo escuchamos al principio, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por Porque estar ya a mucho todos. tiempo que veo que hablamos del mismo tema y no veo que está una charla. Entonces puede escuchar, me parece. No veo una charla activa. Exactamente. Entonces escucho, pero lamentablemente, por suerte y lamentablemente seguimos un patrón a nivel mundial acerca de la escuela sabática, entonces digamos, es como un requisito. Podríamos hablar de muchas cosas más, pero bueno, gracias. Gracias a todos, un beso, un abrazo muy grande, que tengan un hermoso sábado y terminamos con una oración, ¿les parece? ¿No? Ahora, dale, Saidi, dale. ¿Esperamos? Dale, cómo no, Saidi. Gracias. Padre amado, muchas gracias por un sábado más aquí en la tierra, por estar compartiendo esta escuela sabática con los amigos, los hermanos, porque sabemos que ante todos nuestros problemas tú estás con nosotros y ante nuestro dolor nos consuelas. Queremos pedir tu compañía en el resto de esta tarde, en la nueva semana, Señor, y que lo que aprendemos, lo que repasamos, sirva para nuestro enriquecimiento espiritual y para poder llevar una vida más cerca de ti. Acompáñanos, protégenos también a los seres que amamos, donde quiera que se encuentren. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día y nos estamos viendo aquí en la escuela sabática el sábado que viene. Y más tarde. Chau. Más tarde, ok. Y más tarde hoy. Un gusto haberlos visto tarde de sábado. Igualmente, Pati. Que sigamos descansando este día en el Señor.